Muy buenas tardes. A continuación vamos a realizar la exposición del capítulo 7 que tiene como tema Congresos de la Educación Física del libro Aproximación Histórica de la Educación Física en Colombia del autor Jorge Alfredo Zavala Cubillos. Esta presentación está hecha por Manuel Giovanni Correa Ochoa y quien les habla Juan Sebastián Guerrero. Entonces, a continuación vamos a iniciar con la exposición de dicho capítulo. Dicho capítulo tiene como objetivo dar a conocer todo el proceso de la educación física en Colombia para la materia de Historia del Deporte del docente Rafael Antonio Morales. Bueno, comenzamos con el índice. Tenemos como los contenidos el capítulo 7, que lleva como título Congresos de Educación Física. Seguido vamos a dar cuenta del Congreso Bolivariano en Maracaibo, el Congreso Bolivariano en La Paz, el primer Congreso Colombiano de Educación Física, un apartado de antidemocracia y seguido todos los congresos panamericanos de educación física que se realizaron desde la época hasta la actualidad. Y por último, las referencias bibliográficas. Comenzando entonces con el Congreso Bolivariano en Maracaibo, tenemos que pues se realizó del 23 al 26 de agosto del año 1970. Al mismo tiempo se estaban llevando a cabo los Juegos Bolivarianos y se realizó en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Se aprobaron algunos estatutos previamente a sus estudios por medio del profesor Jorge López Gamboa, colombiano, y Enrique Dávila Urbano y Aníbal Sáenz Arellano de Venezuela, en el año 1965. El Congreso tuvo una reunión, o bueno, tuvo su, su realización en el Colegio Médico de Zulia. Se realizaron allí las lecturas de ponencias, comisiones de trabajo, asambleas plenarias y demostraciones o presentaciones. Entonces, pues estas son las características de este primer congreso y de este primer apartado del capítulo 7. Seguido el autor nos habla sobre el Congreso Bolivariano que se realizó en La Paz, el cual tuvo lugar entre el 15 y el 24 de octubre del año de 1977. Se realizó en Bolivia y se llevó a cabo bajo el tema o el título de Proyecto de Estructuración y Sistematización de la Educación Física, Deporte Escolar y Nacional. Se desarrolló el Congreso Bolivariano con asistencia de todos los delegados de los países bolivarianos. Este trabajo fue elaborado y llevado a cabo por el profesor Enrique Romero Prest y Alberto Dalo de Argentina. Asistieron delegados por países de Colombia como Jorge Zavala Cubillos, Ruth Mojica, Víctor Chinchilla, que en su momento era estudiante de educación física, y Jaime Zavala, que se desempeñaba como psicólogo de la delegación de Colombia en los Juegos. Y actuó como atache de los colombianos la profesora Fanny, viuda de Alfaro. Este congreso se caracteriza por tener una asistencia masiva y por la conjunción y reunión de todos los países bolivarianos, como ya lo nombrábamos anteriormente. Luego, el autor en el libro hace referencia al primer Congreso Colombiano de Educación Física, el cual se llevó a cabo entre el 9 y el 14 de abril del año 1962. Este primer Congreso Colombiano de Educación Física se llevó a cabo o tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, bajo los auspicios de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física. Contó con una asistencia masiva de 142 profesores provenientes de diferentes regiones del país. Adicional a eso, también contó con la asistencia de 81 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Se llevó a cabo en las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA, que en ese entonces estaba localizado en la avenida Caracas, número 1354. Adicional a eso, este congreso se caracterizó por la reagrupación y el esfuerzo de la educación física a nivel nacional, realizando también un trabajo con la Dirección Nacional de Educación Física, con la necesidad de reorientar la Comisión Nacional de Educación Física que había dejado de funcionar para el año de 1950. Adicional a eso, el objetivo y el sentido de este congreso era insistir en que la educación física no era simplemente una materia más
del pensum o del currículo del Ministerio de Educación, sino que también tenía como propósito convertirse en una estructura educativa de transformación social, sin la cual pues no puede haber formación humana, tal y como se reconoce en este certamen. El Ministerio de Educación de este momento, por medio del doctor Jaime Posada, publicaron las conclusiones de este congreso y pues se llevó a cabo de una manera adecuada, óptima y a total cabalidad. Luego aparece el apartado de antidemocracia, en la que pues el autor hace referencia a ese proceso de reorganización política y administrativa que estaba sufriendo el país para la época, el cual pues era llamado la época de la alternación y la paridad, el cual trajo muchas dificultades a nivel organizativo interno en el deporte. Los mal llamados interesados, los cuales querían introducir prácticas antidemocráticas en el deporte colombiano. Entonces, pues este apartado del capítulo hace referencia a todos aquellos obstáculos del funcionamiento del artículo o del decreto 2216, por el cual pues se organizaba el deporte, en donde se incluye la Comisión Nacional de Educación Física con unas funciones, digamos que en ese tiempo se atendía al espíritu aficionado al deporte. Entonces fue necesario aclarar para esa época que el deporte desde el punto de vista partidista y electorero o por parte de la política no tenía nada que ver con las orientaciones y el sentido y el significado de la educación física que quería dar para la época pues el deporte colombiano, o el significado que tenía la educación física y el deporte para el país no tenía nada que ver con la política y la coyuntura o el proceso que estaba atravesando el país. Más lo que se quería y lo que el autor hace referencia en ese apartado era mantener el deporte al margen y lejos de la politiquería. Luego entonces el autor habla sobre el decreto 2216, el cual hace referencia a la organización en Colombia del deporte, en donde dice que el deporte es monodeportivo. Sin embargo, eh, em, aparece la Federación Militar de Deportes, el cual pues contiene todos los deportes saliéndose de la legalidad y funcionando como una federación, digamos que particular, fuera pues de todas las normas y las reglas, la normatividad, para funcionar como una federación de un solo deporte o monodeportiva, lo cual pues es un acto ilegal y antidemocrático, ya que pues en el apartado se señala que nadie puede tener privilegios de ninguna naturaleza en materia deportiva o en el ámbito deportivo. Entonces ponen este último ejemplo, citando también el decreto 2216 y pues desligándolo totalmente de la política. Seguido entonces, encontramos el apartado de los Congresos Panamericanos de Educación Física. Entonces, en este apartado nos dicen que por la iniciativa del profesor Raúl Blanco de Uruguay, en el año 1939, varios dirigentes de la educación física fueron invitados de diferentes países suramericanos con el objetivo de, pues digamos que, ser espectadores del campeonato regional de atletismo que para la época se estaba realizando en Lima, Perú, y se inician los propósitos de organización de la educación física, donde se acordó para la época, en el año 1941, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, realizar el siguiente suramericano de atletismo. Luego de esto, pues, digamos que se llevó a cabo la cita, para lo cual el director general de Educación Física del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de Argentina, junto con el delegado del Instituto Nacional de Educación Física de Buenos Aires, el inspector de Educación Física del Ministerio y la Instrucción Pública de Argentina, junto también con un representante de Educación Física de Chile y el director de Educación Física del Perú y el representante de la Escuela Nacional de Educación Física y Deportes de Río de Janeiro, adicional también de Sao Paulo, y el director general de Educación Física de Bolivia y un delegado de la Comisión Nacional de Educación Física de Uruguay,
se juntaron para llevar a cabo toda esta organización de la educación física. Como conclusión, entonces, se llevó a cabo la realización del primer Congreso Panamericano de la Educación Física y se encarga de su organización el profesor Raúl Blanco, en calidad de secretario provisional, el cual, digamos que tiene como objetivo invitar a 3 personas eh, de cada país del continente americano, donde pues tiene que caracterizarse por ser entidades oficiales de la educación física dependientes del ministerio. Entonces se tiene que, para el año 1943, se lleva a cabo el primer Congreso Panamericano de Educación Física entre el 19 y el 31 de julio del presente año, en Río de Janeiro, Brasil, donde se da una asistencia de 13 países, incluyendo Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, en el cual Colombia se hizo presente a través de un funcionario de nuestra embajada en Brasil. Seguido entonces se da el segundo Congreso Panamericano de Educación Física, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de México, Distrito Federal, entre el 1 y el 14 de octubre del año 1946, en el cual participaron 9 países: Brasil, Cuba, Chile, Estados Unidos, Honduras, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Colombia ese no se hizo presente, entonces pues digamos que no hay información adicional de aquel congreso. Para el tercer congreso se realiza en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, entre el 6 y el 19 de octubre del año 1950. En este, el delegado colombiano, el profesor Alberto Gómez Moreno, pidió la sede del cuarto Congreso Panamericano de Educación Física, el cual fue aprobado por unanimidad para realizarse en el año 1952, pero por una serie de vicisitudes no se pudo realizar y solamente se pudo llevar a cabo en el año 1965, ya que pues acá hay que aclarar y dar un contexto histórico. Para la época se estaba viviendo a nivel mundial la, el proceso de la Segunda Guerra Mundial, y pues para nuestro continente no era ajeno, digamos que la conflagración que se estaba viviendo para la época, ya que Estados Unidos pues era, digamos que uno de los representantes de la contienda internacional, y América Latina para la época vivía, digamos que un proceso de desarrollo en el cual necesitaba la unión y la solidaridad continental para realizar una unificación y un proceso pedagógico de modo científico, cultural y social, ya que pues, como lo nombramos anteriormente, necesitaba esa unificación continental. En las primeras jornadas panamericanas de educación física, pues Estados Unidos estuvo atento y también participativo en tema de asistencia, eh, pero debido a la muerte de Franklin Roosevelt y terminada la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, la correlación de fuerzas en el mundo cambió y pues las consecuencias eh, se vieron más presentes en el continente americano. Por tanto, entonces, las necesidades de la creación de un Instituto Panamericano de Educación Física, digamos que tuvieron más aumento y tomaron más fuerza, a lo cual pues era importante realizar una organización, y surgió la Asociación de Profesores de Educación Física en cada país, para que se pudiera dar la organización de confederaciones panamericanas y asimismo pues llevar dicho proceso y seguir con dichos congresos para seguir tomando fuerza y seguir realizando pues la organización de la educación física en América Latina. Em, Luego de todo lo ocurrido en el contexto histórico a nivel mundial, se da el hecho en Colombia de no poder realizar el cuarto Congreso Panamericano de Educación Física. Esto debido a la violencia que se está viviendo en el país a causa y a consecuencia de la dictadura de Laureano Gómez y su concepción oscurantista, ya que eh, estaba todo y pues ponía todo en contra de la educación física para no poder dar paso a su desarrollo y a su progreso. Eh, Otras dictaduras en países como Venezuela, República Dominicana, Nicaragua, en Cuba, Guatemala y en Brasil tampoco pues dieron paso, obstacularizaron y
digamos que entardecieron y entorpecieron este proceso de organización de la educación física, por lo cual se tuvo que esperar más de 10 años para que pues la situación tuviera una solución y se pudiera dar el siguiente congreso de la mano del profesor Enrique Romero Brest, que para entonces era el director del Instituto de Educación Física General de Belgrano, el cual fue nombrado como presidente de la Comisión de Planificación de los Congresos Panamericanos, quien entonces pues vino, visitó Colombia y gestionó el cuarto congreso para que se realizara en el año 1965, como ya lo habíamos nombrado anteriormente, y pues todas las condiciones estuvieran a cabalidad y óptimas para llevar a cabo dicho congreso. Entonces, pues, debido a esto, se realiza la primera visita del profesor Romero Brest, donde sus planteamientos se hacían referencia a los núcleos de movimiento, los cuales tenían que ver con pues, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y lo que él quería era eliminar el autoritarismo militarizado, que pues para entonces también estaba demarcado por la época de las dictaduras en América Latina. Lo cual pues él decía que si esto se terminaba, se realizaba un proceso de dinámicas que facilitarían la motricidad en el ser humano. A lo cual entonces pues tenemos que en el año 1965 se da el cuarto Congreso Panamericano de Educación Física en la ciudad de Bogotá entre el 16 y el 23 de mayo, más exactamente en los pabellones de la Feria Internacional. Las características fundamentales de este congreso, bueno, pues se dio en la ciudad de Bogotá y los participantes fueron pues masivos, la asistencia fue masiva, más de 450 personas, entre las cuales pues se encontraban delegaciones de países como Perú, profesores de Argentina, de Uruguay, de Ecuador y numerosas delegaciones de diversos países de América Latina. Adicional a eso, también se tuvo la asistencia masiva de los profesores de educación física de Colombia, al igual que también estudiantes de educación física de la época. En ese sentido, entonces, se inicia una nueva era en los congresos panamericanos. Posterior a ello, también se da la realización de los cursos internacionales de educación física, los cuales pues fueron dos. El primero hace referencia al año 1966 y el segundo se llevó a cabo en el año 1968, los cuales fueron llevados a cabo por profesores peruanos y argentinos, con la característica de crear una gran avidez de estudio entre nuestros colegas colombianos. Seguido de eso se realiza el quinto Congreso Panamericano de la Educación Física en Argentina, más exactamente en la ciudad de Buenos Aires, entre el 7 y el 15 de noviembre del año de 1970. Ese también, pues, como el anterior, tuvo una participación masiva, en su mayoría del profesorado argentino, y una nutrida participación de países como Chile, Uruguay y Brasil. Colombia pues participó con 14 delegados provenientes de diferentes asociaciones colombianas de profesores de educación física. Adicional a eso también fueron delegados de Coldeportes, la Facultad de Educación Física, el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio de Educación Nacional. Adicional también se presentaron delegados de la Secretación de Educación Física de Cundinamarca y de Bogotá. Luego de eso pues se realiza una estabilización de programación curricular y demostraciones de trabajo de sobrecarga y programación de trabajo masivo escolar. Este congreso se caracteriza por tener estas, digamos que ponencias, presentaciones y objetivos. Luego se realiza el sexto Congreso Panamericano de Educación Física, el cual se realizó entre el 5 y el 12 de septiembre del año 1976 en Valencia, estado de Carabobo, en Venezuela. Bueno, digamos que este congreso es muy particular ya que pues asistieron diferentes países del continente, más exactamente 19 delegaciones, pero pues el congreso no tuvo una participación o una asistencia de carácter masiva, ya que al mismo tiempo se estaba llevando a cabo la segunda gimnasiada americana, con la participación no solamente del país anfitrión Venezuela, sino también de Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia. Acto que pues llevó
a consecuencia de efecto de estar, digamos que participando tardes y noches en las interesantes presentaciones, lo cual le quitó un poco de protagonismo al Congreso. Em, Adicional a esto, digamos que la participación fue más que todo del profesorado venezolano del país sede. Se llevó a cabo, pues, digamos que un congreso de carácter local en el cual se realizaron ponencias europeas con temáticas, pues, un poco dispersas y las conclusiones, pues, no mostraban una clara orientación, por lo cual, pues, toda la atención se la llevó digamos que el, el espectáculo de la segunda gimnasia americana. eh, a lo cual pues digamos que el presidente del comité decidió no volver a realizar paralelamente dichas actividades para no quitarle pues digamos que asistencia masiva o protagonismo a ninguno de los dos espectáculos. El séptimo Congreso Panamericano de Educación Física se realizó en Santo Domingo, en República Dominicana. Este se llevó a cabo entre el 16 y el 21 de noviembre de 1980. Se llevaba bajo el título de la educación física en América en los años 80, el cual tenía como objetivo dar cuenta y hacer referencia a la problemática de América Latina, y las conclusiones del séptimo Congreso así lo atestiguan. Para entonces, Estados Unidos era miembro del Comité Permanente de Planificación de estos congresos, a través del ICHPR, el cual, pues digamos que no tenía en cuenta las conclusiones, sino que realizaban simplemente los procesos de organización en sentido de su país. Entonces, pues digamos que por lo explicado anteriormente, simplemente se seguían haciendo los congresos y pues no se tenían en cuenta dichas, digamos que, adversidades que se podían presentar. Adicional a eso, pues la participación de la educación física em, de República Dominicana fue masiva en este congreso. Contribuyó mucho a la nueva organización pedagógica de la educación física en su país. Y podemos decir que con la realización de este congreso, el profesor Enrique Romero Bres, por razones de salud, presentó su renuncia a su cargo como presidente, donde el arquitecto Carlos Vera Guardia tuvo la responsabilidad y fue el encargado de reemplazarlo para pues dicho cargo. Buen día para todos. Vamos entonces a continuar con la exposición, con el análisis de este séptimo capítulo del libro y continuamos con ello entonces con los Congresos Panamericanos de Educación Física. Vamos entonces a continuar con el octavo congreso que se realizó en la Ciudad de México, en el DF, entre el 17 y el 24 de julio del año 1982. Como tema se tuvo para este congreso, decía que hacia una mejor educación física para América. Ese era el tipo de lema o tema que se tomaba como referencia en cada uno de los congresos, que va en relación pues con esta temática y su realización. Allí se estuvieron presentes 650 delegados del Estado de México y la participación de 21 países. Como referencia se tuvo allí que en la realización de este congreso, que veíamos en el libro, decía que hubo un gran enfoque hacia la parte pedagógica de la educación física y el deporte, no solamente su realización, sino que se empleó mucho la parte pedagógica. Siguiente, por favor. Continuamos con el noveno congreso, que fue en Curazao entre el 7 y el 13 de julio de 1984. Entonces allí, como les decía, como lema o como tema, así entre comillas vemos en la presentación, que era la educación física y la juventud. Ese fue el tema que se tomó como referencia en su realización. Veamos en el libro que, a comparación del congreso anterior, del octavo congreso en México, en este congreso se llevó una menor participación, digamos que no se logró la participación esperada, ya que participaron solamente 60 personas
digamos que no se contó con una buena participación de personas de este país sede. Entonces, pues digamos que allí cada persona pues debía generar o sí, apropiarse de sus gastos. Y allí, pues digamos que hubo un dato curioso que nombraban allí en este noveno congreso, y era que el Comité de Colombia, con sus representantes, al ver que nos estaba llevando de una buena forma cada una de las reuniones y de los trabajos allí en este Congreso de Educación Física, se presentaron frente al delegado de planificación, que en este momento era Carlos Vera Guardia, que posteriormente vamos a ver que se va a convertir en el presidente de este proceso de planificación. Entonces allí el Comité de Colombia con sus representantes lo que hacen es presentar unas quejas en donde lo que decía él que no podía hacer mayor cosa para que se presentaran a las reuniones, cada una de las, digamos, de las personas que estaban asistiendo a ese congreso, ya que como decía anteriormente, cada uno estaba asumiendo sus propios gastos, entonces no podía hacer mayor cosa. Sin embargo, el Comité de Colombia pues presentó esta queja. Para este momento, Alberto Puy, que era el representante de Cuba, decide que para el siguiente congreso quiere tomar como sede su país, y digamos que presenta también su propuesta. Siguiente diapositiva, por favor. Para el 10º congreso Panamericano de Educación Física, como les decía, fue en Cuba. Entonces, esto fue entre el 6 y el 12 de julio de 1986. Y entonces, digamos que allí, entre el fracaso del Congreso anterior en Curazao, se retoman las relaciones internacionales, y allí en La Habana, Cuba, se logra aumentar y se tiene una mayor asistencia significativa para este Congreso. Entonces, allí, digamos que vemos que el autor, Jorge Zavala, nos dice que allí en este 10º congreso aumenta ese espíritu democrático en relación con esas mismas relaciones, valga la redundancia, ese espíritu democrático entre los países, las relaciones internacionales, el estudio y también la investigación. Entonces, pues se logró un gran avance del fracaso anterior de ese congreso a este nuevo congreso. Participaron allí 1.458 delegados, que para este momento fue un récord, fue la máxima asistencia que se tenía de delegados. Y el tema o lema, como les decía, fue en su desarrollo, planes y programas de la educación física y la recreación. Vamos a ver que es muy constante o permanente que en cada uno de esos lemas de estos congresos está presente la educación física, el deporte y la recreación. Unos dirigidos hacia planes y programas, hacia la juventud, otros más enfocados hacia el deporte, otros hacia la educación física como tal y la recreación, pero siempre está presente como dato importante allí en este desarrollo de estos temas. Entonces allí también se empieza a hacer un análisis en medio de la investigación, un análisis acerca de las clases de educación física. Entonces allí dan mayor relevancia a la importancia del método o de la metodología de cada uno de los profesores y de los procedimientos para que se lograra ese buen desarrollo y el cumplimiento óptimo de las clases de educación física. Entonces allí es la primera vez que el Comité Olímpico Internacional genera un apoyo económico para que se pueda desarrollar este proceso y este cumplimiento de las clases de educación física con base en el análisis y la importancia y la investigación de la metodología. Siguiente, por favor. Continuamos entonces con el 11º Congreso, que fue en el año de 1987 en Caracas, Venezuela. Participaron allí 20 países y se desarrolló con base en el tema tendencias actuales y futuras de la educación física, recreación y deporte. Aquí sí están presentes las tres, como le decía anteriormente, educación física, recreación y deporte. Y allí se logró la aprobación de estatutos que tendrían vigencia en el siguiente congreso, en el 12º Congreso. Allí se da entonces la creación del Instituto Panamericano de Educación Física, que se llevó a cabo en la ciudad de Maracaibo, ya mismo en Venezuela, con representación y con apoyo de la Universidad del Zulia. Siguiente diapositiva, por favor.
En este 12º Congreso fue en Guatemala entre el 10 y el 14 de julio del año 1989 y se desarrolló con base en el tema Desarrollo Humano y Deporte, Educación Física y Recreación. Como decía, le cambiaban un poco el enfoque, pero siempre era transversal o iba en relación con la educación física, el deporte y la recreación. Se cambiaba un poco el enfoque hacia lo que se quería llevar de acuerdo al Congreso y de acuerdo al país. Entonces también allí vemos que se da un inicio hacia las áreas de especial interés, que era todo lo que iba en relación, áreas de investigación y demás, pero con relación hacia el deporte, educación física y recreación, como nombraba anteriormente. Entonces, entre estas, las más importantes que se lograron desarrollar fue la arquitectura deportiva, promoción y comunicación, medicina del deporte, que va a estar muy presente en los siguientes congresos, ya lo vamos a ver a continuación, y también la legislación deportiva. Algo importante era que se da la participación de equipos, perdón, de delegaciones o participación de personas de Europa. Y también un hecho importante era que estaban en el huelga para este momento en Guatemala, donde no se generó una representación significativa, no se logró mucha representación por parte de personas que estuvieran en relación con la educación física en Guatemala. Entonces, allí se genera y se presenta un nuevo comité permanente de planificación. Siguiente, por favor. Para el 13º Congreso, podemos allí en la presentación, ya acá en la ciudad de Bogotá, en Colombia, entre el 7 y el 14 de julio del año 1991. Entonces allí se da la organización de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física y también se da también con el apoyo de Coldeportes. Así se presenta el desarrollo de estas, como nombraba anteriormente mi compañero, empezaron a generar la asociaciones de profesores de educación física, pues de acuerdo al país de desarrollo del Congreso. También entre en medio de este Congreso se presentaron actividades complementarias, como pues acá fue en Colombia, las muestras culturales pues de la misma cultura acá en Colombia, y las diferentes expresiones y manifestaciones de cultura que se podían presentar para el momento. Se desarrolló por medio del tema de que fue la ciencia y la tecnología en la educación física y su valor social. Estuvieron allí, como les decía, esas áreas de interés. Aquí en este congreso, acá en Bogotá, se desarrollaron 7 áreas de interés, que fueron la educación y cultura, el tiempo libre, teoría de la educación física, comunicación y promoción, que ya la habíamos visto anteriormente en el congreso anterior, y también la promoción hacia el deporte y la salud. Siguiente, por favor. En el 14º Congreso se dio en la ciudad de San José, en Costa Rica, en el mes de julio de 1993. Allí contó con la participación de 12 organismos internacionales, también 5 países de Europa que ya se venían presentando, como decía anteriormente, y también se conmemoraban los 50 años de iniciados estos congresos panamericanos de educación física. Allí, digamos que se presentaron la poca aplicación de planes y de programas de formación en recursos humanos, pero que siempre en relación con la educación física. No se contó con una buena aplicación, sin embargo, era lo que se generaba en un principio. Y también allí en este congreso se resalta la necesidad, como les decía, que ya se venía manejando las diferentes áreas de interés, pero se resalta la necesidad de implementar mucho más la medicina en el deporte y también las ciencias aplicadas al deporte, como también la informática. Siguiente, por favor. En el 15º Congreso, que fue en Lima, en el año 1995, se presentaron 10 estructuras internacionales. Fue desarrollado por la Asociación Peruana de Profesores de Educación Física con el tema de educación física y deporte y recreación hacia el desarrollo integral equilibrado del hombre. Entonces allí hubo una masiva participación significativa de los mismos profesores de la Asociación Peruana de Profesores de Educación Física y también, digamos que se generaron unos cambios, como lo decía, en las diferentes áreas de interés, como ya se empezó a implementar y la necesidad de la medicina. Allí en Lima se vio
un cambio hacia la dirección también hacia la salud. Se empezó a implementar mucho más y hubo un apoyo significativo para este congreso. Siguiente, por favor. En el 16º congreso se dio en la ciudad de Quito entre el 11 y el 15 de julio de 1997 y se dio por medio del patrocinio de la Dirección Nacional de Educación Física y Recreación y también del Consejo Nacional de Deportes. Se dio con base en el tema del niño base fundamental del desarrollo del hombre. Las diferentes áreas de interés que se dieron y que se venían desarrollando, allí fue la pedagogía y didáctica de la educación física, el deporte y recreación, también se empezó a implementar el deporte para todos. Para este 16º congreso se dieron las elecciones del comité de planificación que dejó como presidente al licenciado Arnaldo Rivera. Siguiente, por favor. En el 17º congreso se dio en Panamá y fue auspiciado por la Universidad de Panamá entre el 4 y el 9 de julio de este año. Entonces, el tema allí o el lema, como les decía, fue la actividad física, el tiempo libre y el medio ambiente para el tercer milenio. Por parte de Colombia participaron 40 delegados y allí se generó lo que fue determinado o denominado la Carta de Lima, que fue una reunión que se realizó el 7 de julio por parte de los diferentes representantes nacionales y la Asociación Latinoamericana de Educación Física. O sea, allí lo que se generó fue, en esa reunión fue la denominada Carta de Lima, en donde también se denomina se pone como presidente a Jorge Zavala Cubillos. Siguiente, por favor. En el 18º Congreso se da en Venezuela entre el 15 y el 20 de julio y fue desarrollado por la Academia Militar de Venezuela. Allí se dio el tema ciencia y la tecnología en el contexto de la educación física y allí pues lo que trataban de implementar o de plantear es que no había una diferenciación clara entre el nuevo proceso tecnológico en esas áreas de interés y el proceso del conocimiento, que no había una separación o una diferenciación, entonces eso es lo que querían plantear para que se generara un cambio. Siguiente, por favor. En el 19º Congreso, se da en el 2005, en el mes de julio, en Santo Domingo, en la República Dominicana, y se da allí entonces los retos de la educación física en el siglo XXI. Entonces, esto allí fue auspiciado por la UNESCO y allí se designó como decano nuevamente al señor Jorge Zavala Cubillos. Siguiente, por favor. Continuamos con el 20º Congreso en la ciudad de Lima entre el 5 y el 13 de julio en el año 2007, en donde el emblema o ese tema que se venían desarrollando fue allí la promoción de la salud. Esto en relación con el área de interés y la implementación de la medicina en el deporte. Entonces allí se fue más hacia el área de la actividad física, de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades también. Y allí lo que llega es a la conclusión de que universalmente se determina un proceso de crisis en la educación física. Esto debido a la influencia de la transformación, las relaciones de producción y que se ejerce el pensamiento humano y hacia dónde se orienta la educación con base en los gobiernos. Siguiente, por favor. El 21º Congreso fue nuevamente acá en la ciudad de Bogotá entre el 3 y el 7 de octubre del año 2010 y que lo auspició la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física y nuevamente Coldeportes. Allí el emblema fue la educación física, formación de una cultura de vida. Cabe resaltar que acá, cuando se desarrolló el Congreso acá en Colombia, en la ciudad de Bogotá, tanto el anterior como este 21º Congreso, fue importante la participación y el desarrollo por medio de la cultura. Lo vemos allí en el emblema y también lo habíamos visto primeramente en el congreso anterior, en actividades o en temáticas complementarias, decía. En este congreso ya se implementó como tal en el emblema o en el tema de desarrollo.
hacia la cultura, dirigida hacia la cultura. Entonces, ese es un tema que hay que resaltar allí. Y también aquí en este congreso se presentaron competencias específicas en la formación. Siguiente, por favor. Bueno, ya con esto terminamos la síntesis del capítulo 7 del libro de aproximación histórica a la historia de la educación física en Colombia. Y allí están las referencias de Jorge Alfredo Zavala Cubillos en el 2023 y editorial en la ciudad de Bogotá. Con esto damos por finalizada nuestro análisis. Muchas gracias.